Estamos en el edificio Redeiras, que es un edificio de la Universidad de Vigo, en la ciudad de Vigo, en el casco histórico de la ciudad de Vigo. El campus de la Universidad de Vigo está algo alejado del centro histórico, como unos 10 kilómetros, y este es un edificio representativo que ellos tienen para diferentes usos, pero aquí en la ciudad, en el casco histórico, ¿no? En el barrio del Berbés, que es prácticamente el origen de la ciudad, ¿no? Un antiguo barrio de pescadores. Bueno, con el tiempo se ha ido transformando, ahora es más residencial, tiene cierta relación con el puerto, con el resto de la ciudad, y en el cual pues, hemos rehabilitado 3 de esas antiguas casas de pescadores para establecer esta sede de la universidad, no entendida como edificio principal de la universidad, ¿no? Sino como un edificio de la universidad que acerque la universidad a los ciudadanos. Hace 100 años la costa estaba aquí. De hecho, las barcazas de los antiguos balleneros entraban en estos edificios, de ahí esos arcos y esa profundidad, ¿no? Entonces, claro, que el mar estuviese aquí hace que el suelo donde nos establecemos sea un suelo peculiar. El propio movimiento del oleaje marino hace que, bueno, nosotros veamos siempre la playa, pero por detrás, pues por debajo hay una serie de oquedades que hace que cuando cimentemos hayamos tenido que ir a cimentar de una forma profunda. Pero luego estamos muy cerca pues de estos acantilados que luego, de estos desmontes que luego veremos, ¿no? Con lo cual hay un desnivel de más de 3 plantas entre un lado y el otro. Entonces, cuando nos establecimos aquí, pues era muy complejo todo lo que pasa abajo. De hecho, si recuerdo a mi profesor de estructuras de cimentación, aquí las tenemos todas. Y luego tiene la complejidad habitual de estar en un casco histórico, ¿no? Que los accesos pues bueno, no son inmediatos, a veces son pequeños, luego estamos en el centro de la ciudad, no se puede acceder a todas horas, estamos entre medianeras, con lo cual estamos relativamente confinados. Bueno, esas cosas que a veces son habituales en las obras, pero que aquí pueden ser un poco más constreñidas. La madera es mucho menos pesada que el acero y desde luego que el hormigón, con lo cual la cimentación no ha tenido que ser tan potente, porque el edificio es mucho más ligero. Luego nos encontramos con elementos, en este caso hemos construido con madera contralaminada y con vigas prefabricadas, son elementos que se traen hechos de taller y se montan aquí, lo cual, claro, también facilita mucho la puesta en obra, porque no necesitamos de grandes medios auxiliares, salvo una grúa, ¿no? Es como nosotros traemos esas piezas y es como un mecano que después construimos aquí. Para ello, primero se hizo un levantamiento topográfico, pero por nube de puntos de todo el entorno en el que nos movemos, para que después esas piezas encajasen perfectamente en este entorno. Entonces, en ese aspecto, la madera ha sido francamente beneficiosa, ¿no? para todos. La madera estructural se compone de 2 partes o de 2 grandes elementos. Uno, lo que son las vigas y pilares de madera laminada, sobre todo en estos elementos centrales, y luego las que son muros de madera contralaminada o forjados de madera contralaminada, que son todo lo que vemos en el perímetro, y todo lo que vemos y es visto. Y luego, eso a nivel estructural, lo que genera el armazón del edificio. Y luego hemos utilizado la madera en otros elementos, bueno, pues en las cubiertas, en las carpinterías, que son todas ellas de madera. Luego también los solados por debajo de este PVC, todos los falsos suelos son de madera. Y en las plantas bajas también hay algunos elementos de falsos techos que son de madera, acústicos o no. Y luego también hay algún pequeño revestimiento, ¿no? Las puertas interiores también son de madera. Yo creo que en este edificio hay madera por todas partes. Nosotros hemos utilizado en este edificio 2 materiales. La madera, que es el que veis prácticamente en el 70 o el 80% del edificio, pero que la madera, aunque es un material con el que estamos encantados, que utilizamos muchísimo, bueno, pues tiene algunas cautelas que a día de hoy debemos de mantener. Una de ellas es cómo es su puesta en obra, sobre todo en lo que tiene que ver con la humedad. Toda la cimentación y el arranque del terreno se produce en hormigón,
hasta unas alturas o hasta unas cotas en función del propio terreno. Entonces el hormigón también va creciendo en ese encuentro con el terreno y sobre esa base de hormigón nosotros apoyamos nuestra caja de madera. Bueno, una caja que al final es un poco más compleja que un paralelepípedo, pero que básicamente es hormigón y apoyo de madera, de tal forma que el encuentro con la humedad del terreno siempre se produce con el hormigón y la madera siempre queda protegida por encima de ella, ¿no? Y si os parece, pues vemos el edificio. El edificio se integra en toda esta ribera del Berbés que, bueno, básicamente está configurada con todos estos arcos de piedra que generan estos soportales en los cuales entraban las barcas de los balleneros, y en origen solo tenían estas solainas de piedra, estas balconadas y una primera planta, ¿no? Entonces este frente marítimo ha ido creciendo hasta alcanzar estas 3 o 4 plantas. Entonces, bueno, pues nosotros nos adaptamos a ese crecimiento con la caja de madera o esa construcción de madera que apoyamos en estos restos, bueno, arqueológicos, murarios, de todo un poco, originales, ¿no? La cuestión es que nosotros mantenemos las 3 casas originales y a partir de ahí empieza nuestra madera, ¿no? Entonces, para darle ese carácter institucional, ¿no?, pero a la vez integrado en el barrio, bueno, pues aparecen estas grandes lamas, ¿no?, que de alguna forma la escala pues es un poquito mayor. Y es que ahora mismo estamos por la mañana y estamos en sombra, pero por la tarde el sol del oeste empieza a pegar en esta fachada. Entonces estas lamas lo que nos permiten es mitigar ese impacto solar, pero por su orientación sin penalizar las maravillosas vistas que tenemos a la ría de Vigo, ¿no? Con lo cual aunamos o pretendemos aunar de una manera la representatividad con la funcionalidad. Y si os parece, pues entramos a verlo. En esta planta baja vemos claramente cómo se conserva la huella de las 3 edificaciones previas, con este pórtico central que hacia mi izquierda tendríamos una de ellas, la zona central, y la de la derecha, que es como más ciega y está cerrada por este muro de panel contralaminado, realmente es donde se encuentran todos los espacios de servicio, ¿no? Las escaleras auxiliares, el ascensor, pero también están los aseos, bajan los conductos de renovación de aire, el resto de instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que hemos pasado esta entrada, cuyo cortavientos también se produce en esta primera crujía de este edificio más pequeñito de los 3, ¿no?, ya pasamos a este espacio central donde de repente el edificio se abre, vemos las gradas al fondo y como de alguna forma nos invita, bueno, pues a este vestíbulo general, a esta plaza pública, pero también a subir y a conocer el resto del edificio. Y si queréis, pues seguimos subiendo y ya vamos viendo cómo funciona realmente este espacio. Esta primera planta, bueno, continúa ese esquema de las plantas inferiores, ¿no?, con los espacios de servicio a mi derecha. Esta zona que hemos dejado atrás, más abierta, de espacio de coworking o de trabajo más libre, y siempre enroscándonos a través de ese espacio central, de este vacío, que no solo introduce la luz prácticamente hasta abajo, sino que también tiene esta escalera en la cual la madera sí que ha tenido una importancia o una significación, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de casi 9 metros de luz, sujeto por estas 2 barandillas que son estructurales. Los peldaños también son de madera, de CLT, y además, claro, pues estas cuestiones normativas quizás están un poco sobredimensionado, pero básicamente es para que nadie se nos cuele por debajo, ¿no? Y en este caso hemos hecho estos rebajes en el propio panel para que resulte más cómodo ergonómicamente, ¿no?, tanto al subir como al bajar. Esta segunda planta está algo más compartimentada que las otras, pero también quizás como una forma de dar una pauta de cómo puede funcionar también el edificio, abierto o cerrado. Y aquí realmente ya lo que se ha generado desde el principio son un par de aulas de formación, esta que tengo detrás y la que tengo de frente, y en una de las salas hay un servicio de administración de la universidad, que también de alguna manera funcionan de una forma un poco independiente, pero ya veis que con esta transparencia, ¿no?, que generan estos vidrios. Aquí
También, claro, una dificultad añadida a este edificio es que, como es histórico, las alturas entre forjados son ligeramente bajas, ¿no? Entonces, lo que sí que nos tiene cierta complicación es el pasar las instalaciones de un lado al otro, y entonces en algunas ocasiones van vistas, como puede ser directamente la iluminación o algunos conductos que veis por ahí, o utilizamos estos falsos techos registrables, por supuesto también de madera, que de alguna forma no matizan las instalaciones, no es que las oculten del todo, pero las matizan, generando, bueno, pues estos espacios como intermedios, ¿no? entre la zona común y las aulas, ¿no? Y ya en la planta superior, bueno, hacia la cual nos dirigimos, ya es completamente diáfana, y ya podemos apreciar toda la cubierta, la estructura de la cubierta inclinada, ¿no? Que semeja casi como las cuadernas de un barco invertido, ¿no? Todo, por supuesto, también en madera, y donde aparecen los lucernarios que introducen la luz en esta zona central, ¿no? Esta última planta, bueno, básicamente está diáfana, la utilizan para exposiciones, presentaciones de libros, algún cóctel hemos estado aquí arriba. Aquí vemos desde el interior cómo las celosías de madera que veíamos desde la parte de fuera realmente no molestan para nada en las visuales, y además son estructurales, y entonces vemos cómo la estructura de cubierta se prolonga en esta fachada, ¿no? Todo ello visto, todo ello diáfano, y coge estos 30 metros de profundidad, y entonces tenemos desde esta zona siempre vistas de la ría, de la fachada oeste, pero también vistas hacia el interior, hacia los pequeños jardincillos que se generan en esta zona este, hacia el interior del resto del casco histórico. Y aquí, bueno, hacia la zona interior y hacia el este, ya vemos como el terreno que veíamos abajo, que prácticamente tapaba las dos primeras plantas, cada vez se va abriendo más, e incluso en estos momentos nos permite entrar la luz del sol, ¿no? Bueno, y en esta casi última parte del edificio vemos ese contraste que también se produce entre algunas zonas del edificio, entre la parte quizás más institucional de la fachada principal y esta fachada trasera, que ya veis que es como más íntima, más doméstica, que nos enlaza con el jardín ya de los vecinos, ¿no? Y ya como que hemos ascendido en estas lomas o en estas cuestas del casco histórico de Vigo.